hemos tenido un día de visitación del Señor, un día en el que hemos podido considerar, hermanos, cuán necesitados somos de su gracia y de su presencia. Aleluya. En este marco, hermano, de querer permanecer, de querer habitar, quedarnos con el Señor, viene el día que va a ser cumplido, como leíamos hoy del Salmo 20. Jehová cumpla todo tu consejo, todo el deseo, el anhelo de tu corazón. Ciertamente debemos estar, hermanos, sí, viendo lo que pasa a nuestro alrededor para darnos cuenta de cómo las cosas están sucediendo tal y como han sido profetizadas, ¿verdad? Y de esta manera llenarnos más de esperanza, porque cada día nos vemos encaminados al cumplimiento de la venida del Señor. Es muy importante esto, hermanos. Por eso he estado insistiendo tanto en cómo debemos vivir y cómo debemos servir al Señor con todo nuestro corazón. Anoche hacíamos insistencia en la clave que nosotros necesitamos, hermanos, tener para poder optar, hermanos, para el día cuando el Señor aparezca en las nubes. Pero hay algo que durante este día ha estado en mi mente, en mi corazón, porque el verso 14 del capítulo 4 que estuvimos considerando fuertemente anoche, hay algo aquí que creo que es muy, muy importante que lo tome para que veamos, hermanos, que si queremos realmente tomar o formar parte, hermano, del pueblo redimido en los tiempos finales, es necesario que veamos esto. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, hermano, uno puede creer, que dijera yo, intelectualmente, religiosamente. Uno puede creer tradicionalmente. Eso es muy bueno, pero no es suficiente. Al eunuco Felipe lo evangelizó y le mostró el camino. Y llegó un momento en el que el eunuco dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Pero Felipe le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Esto es lo que ha estado dando vueltas en mi mente, en mi corazón. Bueno, desde anoche que fui a descansar, comenzó a dar vueltas y vueltas en mi corazón. Y dije, no debo pasar por alto esto. Y de inmediato, en cuanto tome o se me dé la oportunidad, mañana, dije yo, será lo primero que yo haga. Invitarlos a ustedes a que salgamos del grupo de aquellas personas que tienen una fe y una confianza basada nada más en el entendimiento, nada más en la teología, nada más en la religiosidad o en la tradición o en la costumbre, qué sé yo. Aquí es muy importante que nosotros tengamos bien claro en nuestro corazón que Jesús murió y resucitó. Pero hay que creerlo, hay que sentirlo, hay que vivirlo. Ese creer hay que vivirlo en nuestro corazón. En este plano, entonces, entendiendo que estamos entrando en ese sentir, lo demás va a poder tener mayor sentido. Dice acá en el capítulo 4 siempre, y en el versículo 16, versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí hay por lo menos 4 cosas
Está incluyendo el versículo 16. Dice aquí el Señor mismo. ¿Qué quiere decir acá? ¿O qué debemos entender aquí? El Señor mismo. Si vamos, hermanos, y consideramos lo que el apóstol Juan, capítulo 14, dice, versículo 1, no se turbe vuestro corazón. Y fíjense una vez más aquí, el creer. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Una versión dice así, no se turbe vuestro corazón. Si ustedes creen en Dios, crean también en mí. Hago énfasis en eso, porque hoy día hay mucha gente que cree en Dios, pero no en Jesucristo. Es bien tremendo lo que pasa. Creen en Dios, predican de Dios. Ese es el caso de los judíos rabínicos. Y también es el caso de algunas sectas, donde a Jesús lo dejan en una posición, en un plano, donde le limitan. Aquí el Señor Jesucristo no está queriéndole quitar el lugar a Dios. Aquí el Señor Jesucristo dice que si creemos en Dios, en su Padre, en nuestro Padre, pues también eso nos faculta. Eso, hermano, nos autoriza para creer también en Jesucristo. Porque no se puede creer en Dios, como dije, y no creer en Jesucristo. Y hay una cosa bien tremenda. Hay gente que llega a un punto aún todavía más extremo. Hacen a un lado a Dios el Padre y entronizan solo a Jesucristo. Otro desorden que hay ahí. Luego él dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Y aquí pueden subrayar. Y os tomaré a mí mismo. Ya vimos allá que el apóstol está diciendo que los que serán resucitados, si vemos más abajo, los que serán transformados. Aquí dice, porque el Señor mismo, los discípulos, allá en las faldas del Betania, vieron, hermanos, ir al Señor Jesucristo tomado al cielo. En el versículo 11 del capítulo 1 de Hechos, dice, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Estoy haciendo énfasis en esto, y ustedes van a ver un poquito más adelante por qué, cuál es la importancia de esto. Aquí hallamos pues que el Señor en su retorno, dice allá Juan 14, que Él va a tomarnos a Él mismo para que nosotros estemos donde Él está. ¿Qué significa esto de tomarnos a Él mismo? Significa, hermano, que a través de la resurrección, a través de la muerte y la resurrección que experimentaremos, llevaremos la imagen del Cordero, la imagen de Jesucristo. Es decir, que no será otro, será Él mismo manifestado en nosotros. Por eso hacemos tanto énfasis y hasta la saciedad yo hago tanto énfasis, no por algo el Señor nos permitió tener el nombre de que somos la iglesia, Cristo en vosotros la esperanza de gloria. No hay otra forma. Si Cristo no es formado en nosotros, no hay esperanza de gloria. Es muy importante y cada uno de nosotros debe hacer lo que necesita hacer para alcanzar el cumplimiento de esta promesa. Porque esto no está lejos, esto no está fuera de nuestro alcance, lejos de eso ha sido hecho completamente disponible para que nosotros tengamos la bendición y tengamos la experiencia de llegar a ser como Él es. Entonces notemos aquí, porque el Señor mismo
Y vamos a ver, voy a ver otras cosas bien importantes en esto. El Señor mismo. Miren, si nos vamos a Mateo 24, 29, aquí el apóstol nos hace, por decir así, un eco, una concordancia entre lo que Pablo está diciendo aquí a los tesalonicenses. Él menciona, como les dije, 4 cosas y vamos a ver un poco de cada una de ellas. Yo sé que muchas de estas cosas ustedes las saben, pero en el versículo 29 de Mateo 24 dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Pero fíjense, el versículo 30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Y casi al final del versículo dice: y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. El Hijo del Hombre. No voy a detenerme en este punto del Hijo del Hombre, sería un tema separado. Pero yo lo que estoy tratando de hacer es que entendamos lo siguiente. El Señor Jesucristo advirtió que vendrían muchos en su nombre diciendo: yo soy el Cristo, y que a muchos se engañarán. No solamente vendrán algunos diciendo que son el Cristo, muchos aparecerán diciendo que son el profeta o que son el maestro, etcétera. Esto mismo le preguntaron a Juan el Bautista: dinos, ¿quién eres tú? ¿Eres el Mesías? Él dijo: no. ¿Eres el profeta? No. ¿Eres Jeremías? No. En fin, y Juan el Bautista solo dijo: yo solo soy la voz de uno que clama en el desierto. El que viene después de mí, porque es antes que yo, dijo él. Yo no soy digno, dijo él, de desatar la correa de su calzado encorvada. Qué tremendo lo que el Juan el Bautista declaró. Y a través de los evangelios vemos cómo cuando Jesucristo se presentaba en algún lugar y compartía el evangelio con las gentes, por lo general estaban acercándose muchos queriendo ver señales, demostraciones. ¿Por qué? Porque Jesús decía que él era el Mesías. Y este título equivalía a decir: yo soy el Hijo de Dios. Y cuando la gente entendía que él decía que él era el Hijo de Dios, entonces algunos que querían apedrearlo y querían matarlo porque él, siendo hombre, se hacía Dios. Era el argumento de ellos. Entonces hoy estamos aquí, hermanos, en un tiempo en el cual nosotros mismos hemos sido testigos de muchos que han aparecido por todos lados diciendo ser alguien, diciendo ser algo. Y lo tremendo de esto es que ni siquiera les han pedido señales, pero ya vienen anticipadamente haciendo señales para que la gente los reciba, porque son gente que tiene dominio sobre las cosas sobrenaturales. Yo estoy haciendo énfasis en esto para que nosotros estemos atentos. El Señor mismo, no otro, nos tomará nos tomará a Él mismo, no a otro. Entendamos esto. Él es el único que vendrá otra vez y no vendrá haciendo señales. No habrá esa condición. Por eso estoy haciendo énfasis, porque yo sé que viene el momento. Es decir, ya estamos en ese momento de muchos que están engañando a la gente diciendo que son el Cristo. Lamentablemente, aún muchos predicadores están siendo engañados.
porque ignoran o no saben cómo debe ser el asunto acerca de la venida del Señor, ya sea en el arrebatamiento de la iglesia o en su segunda venida. Es muy importante. Leamos algo más para reforzar esto en Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Vamos ahí, hermanos. Solo tengo que hacer una referencia aquí para apoyar esto. Lucas capítulo 21, 25 al 28. Entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas. No dice que es Cristo haciendo señales, son señales naturales que van a suceder en el tiempo que el Señor ha determinado. Y me gusta esto que dice en este versículo: y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. ¿Cómo está hoy la tierra? ¿Cómo está la gente? Debido a las cosas que están sucediendo. Por eso, hermano, en esta porción vamos a ver el consejo que se nos da. Dice aquí: desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Notemos algo muy importante: el Señor Jesucristo ya no viene haciendo señales, pero hay señales que anticipan su venida. Ahí sí debemos poner cuidado, debemos poner atención, porque son cosas que están siendo, por decirlo así, puestas bajo el señorío de Cristo, y Él está haciendo que estas cosas sucedan solamente para que aquellos que lo estamos esperando nos demos cuenta que ya, hermano, está a las puertas. Él está enviando anuncios, como cuando las 10 vírgenes a medianoche se oyó un clamor que dijo: aquí el rey viene, salgan a recibirlo. Estas cosas que están pasando tienen que ver con esto. Es una voz, una trompeta que suena, indicándonos que ya es el tiempo, que ya estamos bien cerca y que el esposo viene, y que debemos estar con nuestras lámparas encendidas y nuestras vasijas llenas de aceite para salir a su encuentro. Es muy importante. Terminemos de leer aquí. Dice: entonces verán al Hijo del Hombre, versículo 27, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, ese consejo que se nos da aquí y lo está dando nuestro Señor Jesucristo mismo. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y luego él habla de una parábola que todos conocemos. Pero fíjense, a eso debemos ponerle atención. Dejemos de estar poniéndole cuidado, atención a tantos, ¿qué dijera yo?, impostores que hay por todos lados. Y lo tremendo es que no solo hombres, aún mujeres. Vi hace unos días, hace un tiempo, de una mujer que decía que ella era el Cristo. Una mujer que predica en un lugar. Estaba reclamando eso, un reconocimiento de que ahora el Cristo ya no va a ser hombre, sino que va a ser mujer. Pueden imaginarse ustedes qué cosa, qué locura. Yo no hallo en la Escritura ninguna cosa que lo diga, a menos que nos enfoquemos en el hecho de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero de ahí, por otro lado, no tiene nada que ver en esto de la segunda venida de Cristo. Ahora, amados, es muy importante que entendamos esto. ¿Qué está sucediendo cuando el Señor mismo, por un lado dice con voz de mando, ya lo vimos ahí, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo? Y escuchen bien, allá Mateo 24, 29 nos está diciendo lo que está sucediendo acerca de los que serán recogidos de los 4 vientos de la tierra, entonces, de los cielos. Pero escuchen, hermanos, ¿qué va a estar sucediendo allí? Miren, allá donde leímos en Juan 14, el Señor dijo que se iba para ir a preparar un lugar. Esto es muy importante.
quiero que lo veamos. Vamos a Lucas 19, 12. Bueno, leamos el 11, perdonen. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Ellos, hermanos, tenían un anhelo, tenían una profecía, conocían de los profetas en alguna medida acerca del Mesías. El Mesías ya había venido para ellos, para los que estaban acompañando a Jesús. Él era el Mesías, ya estaba ahí presente. Es más, cuando Jesucristo comienza a predicar, dijo que el reino de los cielos se había acercado, y no solo el reino, porque el reino lo establece el rey, y él ya estaba allí. Lo que faltaba era que el reino se estableciera. El rey aparece, ahora el rey está estableciendo su reino. Y ellos pensaban, según este versículo 11, en ese momento, pensaban que iba Jesús a establecer el reino en esta tierra. Pero él les dice, en versículo 12, dijo, pues un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, le dio 10 minas y le dijo, negociad entre tanto que venga. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, y pueden subrayar esto, aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, ¿qué es lo que está pasando actualmente allá en los cielos? Jesús dijo, un día mi reino no es de este mundo. Y él está usando esta parábola para indicarles que él se ha ido a buscar un reino. Él dijo allá en Juan 14, me voy a preparar lugar. Esto es bien interesante de Juan 14, porque aquí la palabra preparar es la palabra griego kataskeuazo, así se lee en el griego, kataskeuazo, que significa construir, crear. Esto es bien importante. ¿Qué está haciendo el Señor Jesucristo? Miren, necesitamos, como dijera yo, abrirnos, extendernos y dejar que el Espíritu Santo nos haga ver y entender qué es lo que está pasando aquí. Él dijo allá en Juan 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. En realidad, ¿cuál es la casa del Padre? Si lo ubicamos aquí en la tierra, dice Hebreos 3:6 que la casa somos nosotros y que Jesucristo ha sido puesto como hijo sobre su casa. Pero si lo trasladamos a otro plano, ¿cuál es la casa? Salomón dijo cuando construyó y dedicó el templo, él dijo que los cielos de los cielos de los cielos no pueden contener al Padre. Entonces sabemos que sí hay un lugar donde el Padre mora, donde el Padre está en su casa, por decirlo así. Pero él dice, en la casa de mi Padre. Sabemos que la presencia de Dios está manifestada en todo lugar, en el universo infinito, la casa del Padre. Pero el Señor Jesucristo dijo, voy pues a preparar un lugar. En otras palabras, a construir, a buscar un lugar. Yo le hablaba con mi esposita y tocábamos el punto del desposorio. Y sabemos, y dentro de lo normal, cada hombre en esta tierra que decide contraer matrimonio debería de tener claro lo que eso significa. Y que si ha decidido contraer matrimonio, debe preparar un lugar a donde va a llevar a la novia, a la esposa. Antes de tener nada de relación, antes de hacer ningún negocio con ella, más que sencillamente el negocio del compromiso del desposorio.
pero tiene mucho tiempo, inclusive en algunos casos se fija una fecha. Algunos alargan mucho la fecha, muchos años para el matrimonio, porque esperan durante ese plano o dentro de ese plazo construir un lugar para llevar allí a la novia, a la esposa, a la que aman. Dentro de este plano debería ser algo normal entre los hombres, pero entre nosotros es un gran relajo. Algunos no tenemos dónde llevar a la novia. La vamos a arrimar ahí con los papás, con los suegros de uno o del otro, o nos vamos a arrimar del tío, o qué sé yo. No hacemos nada. En términos generales, no hacemos lo correcto en ese sentido. Pero Jesucristo está haciendo lo correcto. Él se ha ido a preparar un lugar de habitación para la novia, una casa. Amén. Él está ya preparando. Un día Él vendrá y va a llevarnos a su reino, porque Él dijo que su reino no es de este mundo. Sin embargo, y sería entrar en más detalles, pero sabemos que cuando el Señor venga con los santos, Él viene, hermano, y traslada su reino a este lugar, a la tierra. Es bien interesante. En la tierra está el lugar donde el reino del Señor será establecido, pero Él lo está edificando y lo va a trasladar para esta tierra. En la Escritura nos lo muestra eso. Ahora, dentro de este punto, Él dice, voy a preparar lugar. Aquí la palabra lugar en el griego es la palabra topos. Eso significa. Pero también, buscando en la concordancia Strong, encontré que lugar también se traduce como oportunidad, en sentido figurado. Oportunidad. Vamos, por favor, a Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, versículo 34, y conserven su lugar ahí donde estábamos leyendo en Lucas. Por favor, vamos a Mateo 24, 35. Yo estoy tratando de que enfoquemos adecuadamente esto, porque todos ustedes y yo estamos en un compás de espera. Estamos siendo preparados, como he estado diciendo, para el reino. Para el reino. 24:35. Disculpen, confundí las fechas, es al revés. Mateo 25:34. 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Fíjense qué escritura esta. Venid benditos de mi Padre. Lo repito, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hermanos, sé que esto puede hacernos pensar, y más vale que lo hagamos, que meditemos en pos de qué estamos corriendo, hacia dónde está proyectada nuestra visión, y debemos observarlo para que nosotros, hermanos, dejemos de vagar y dejemos de estar ociosos y de veras nos enfoquemos en lo que nos compete a nosotros como pueblo de Dios, porque de otra manera viviremos en esta tierra y de veras solo pasaremos por esta tierra y terminaremos sin gloria y sin mérito, sin alabanza. Qué tremendo.
En Santiago 2, versículo 5 dice: hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Fíjense, hermanos, repito este versículo: hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Aquí hay una condición para heredar el reino. No solo amar al rey, o no solo amar al reino, sino amar al rey. Porque allá donde estamos leyendo en Lucas, es tremendo, porque nos damos cuenta que habían algunos que no querían que reinase. Es lo que estábamos viendo. No querían que reinase. Pero ¿qué hace el Señor? ¿Qué hace el Señor en este caso, según la parábola que estamos viendo? Vamos a regresar allí, si me ayudan en la diapositiva. Capítulo 19 teníamos del Evangelio de Lucas, versículo 14, repitamos. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, ahí nos habíamos quedado, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. En este tiempo el Señor se ha ido, como dice acá, que un noble se fue a un país lejano para recibir un reino, dice el versículo 12. Pero ahora lo hallamos que él está volviendo. Resulta que cuando él se va, él deja a siervos negociando. Eso es lo que estamos haciendo nosotros hoy. Negociando. ¿Negociando qué? Y el capital que estamos utilizando para negociar no es nuestro. Es del Señor. Y hay una cosa bien interesante aquí. Porque según lo que veo acá, debemos negociar como para el Señor y no para nosotros. Nosotros no sabemos qué va a hacer el Señor al volver. Pero por esta parábola nos damos cuenta que aquellos que han sido fieles con lo que el Señor les ha concedido, qué sorpresa, porque aquí hallamos a unos que se esforzaron tanto buscando el reino de Dios y su justicia, y resulta que como recompensa van a obtener las añadiduras. Aquí es bien interesante porque dice que vino el primero, versículo 16, diciendo, aquí vino el primero es cuando el Señor ya ha venido y ahorita está haciendo cuentas. ¿Qué hicimos? Mientras el Señor se fue a preparar el reino y nosotros estamos aquí esperándolo, negociando. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel. Fíjense qué cosa más tremenda. Tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vas a gobernar sobre 10 ciudades. Qué tremendo es. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas, y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo,
mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo y que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. Fíjense aquí lo que este hombre de la parábola que Jesús está explicando, coloca a este hombre que se fue a buscar el reino, lo pone como un hombre severo, que tomó lo que no puso y que ciega lo que no sembré. Pero él toma lo que no puso y ciega lo que no sembró juntamente con lo que es de él. A uno le dio 10 minas, a otro le dio 5 minas y a otro le dio 1. Esas 10, esas 5 y ese 1 son del Señor. Y nos ha dado la vida, nos ha dado el ser, nos ha dado todo lo que tenemos. Y dice él que esto que tenemos es poco. Yo entiendo que es poco comparado con lo que podemos recibir. Pero muchos de nosotros hemos perdido la visión. Estamos tan interesados en lo poco. No creo que sea malo aquí hablar y decir que nos interesemos en lo mucho. Es más, para tener lo mucho necesitamos ser fieles con lo poco. Pero noten, él dice, ¿en qué consiste su severidad? Que él no va a dejar pasar por alto el asunto. Él está confiando que él ha entregado en nuestras manos un tesoro y que lo vamos a multiplicar. Para que cuando él venga, nosotros le demos lo que él nos dio junto con la ganancia. Ni lo que tenemos es nuestro, ni la ganancia de eso es nuestro, es del Señor. Sin embargo, él como recompensa hace esto. El que llega, que le dio 10 minas, dice, he ganado 10 minas, está bien, dice, el Señor es tuyo. Imagínense, le da las 10 minas que le había dado para negociar y le da la ganancia también. Qué importante que nosotros pensemos en esto. Y por favor, traten de entenderme. Yo me vine de Tesalonicenses a ver esto porque considero que es bien importante. Porque aquí vamos a llegar a un punto en el versículo 18 de 1 Tesalonicenses 4, ¿qué debemos estar haciendo? ¿Qué estamos haciendo nosotros hoy? Es muy importante. Dediquémonos a trabajar. Dediquémonos a servir y no digamos que no tenemos cómo. No digamos que no podemos hacer nada porque no tenemos cómo. Dios no es cualquier hombre, si lo pudiéramos comparar. No es limitado. Pero Él da a cada uno lo que sabe que vamos a manejar bien y que vamos a ser responsables. Estamos para que el Señor aparezca. El tiempo se nos está terminando. Tenemos el tiempo suficiente para hacer algo al respecto. Y espero que a muchos les alcance para que el tiempo perdido lo redimamos. Como nos compartía hace unos días el hermano Salomón. ¿Qué estamos haciendo durante la cuarentena, durante los 40 días, 40 noches? ¿Qué estamos haciendo en medio de la prueba? Es muy importante, hermano. Dice que este hombre, el que guardó la mina, hermanos, en un pañuelo, dice yo, a mí me cuesta ver aquí al hombre envolviendo lo que el Señor le dio, que no se pierda nada, para que cuando el Señor venga lo haya intacto, tal como Él me lo dio. Yo creo que eso es bueno, pero no se lo dio para que lo guardara, se lo dio para que trabajara. Se lo dio para que negociara. A nosotros el Señor nos ha dado un evangelio con el cual tenemos que negociar, predicarlo. Y el resultado de la predicación, fíjense bien lo que voy a decirles, lo presentaremos delante del Señor. Oigan bien lo que estoy diciendo. Se lo presentamos, se lo ofrecemos y Él dice, eso es tuyo. Qué tremendo. Trabajando para nosotros mismos sin saberlo. Bueno, hoy ya lo sabemos.
Ellos pareciera ser que no lo sabían. Dice aquí que el Señor le dice a este hombre, versículo 23, ¿por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y tengo razones para decirles esto, porque hace unos días nos dimos cuenta cómo el apóstol Pablo amonestó a los tesalonicenses a no estar ociosos, a reprender y exhortar a los ociosos y exigirles que trabajaran, exigirles que estuvieran ocupados, etcétera. Y en eso es que va basado también esto. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Versículo 24, y digo, perdón, 23 estamos leyendo, ¿por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y digo a los que estaban presentes, quitadle la mina. Bueno, los que estudian contabilidad me han de entender, los banqueros. Sería trágico que un banquero se perdiera sabiendo todo esto. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pero yo digo que a todo el que tiene, y esto es bien importantísimo. Pero yo digo que a todo el que tiene se le dará, mas el que no tiene, a uno que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitadlos delante de mí. ¿Qué va a hacer el Señor en su venida? Por supuesto, va a tomarnos, dice, a Él mismo. Pero ¿qué va a pasar con los que lo han rechazado? Y los que lo han rechazado, no nos consolemos nosotros diciendo, es el mundo. No, hermanos. Aquí el Señor está hablando de sus siervos. Entendámoslo bien. Está hablando de sus siervos, porque desafortunadamente algunos tal vez ni lo decimos, pero somos personas que, perdonen, voy a decir entre comillas, estorbamos, no colaboramos, no nos prestamos, no nos ponemos solícitos para servir al Señor y servir a su obra. No vamos a perder absolutamente nada al hacerlo. Este versículo 26 es bien interesante. Pues yo digo que a todo el que tiene se le dará, mas el que no tiene, a uno que tiene se le quitará. ¿Qué significa? Pero yo digo que a todo el que tiene. Uno no puede tener nada si no lo recibe. Pero el Señor le dio a estos siervos, le dio esas cantidades. Ellos no tenían nada, pero el Señor les da. Pero luego, en el fin, cuando Él viene y hace cuentas, Él dice, yo digo que a todo el que tiene, lo que ha recibido de Dios, por supuesto, y lo ha aumentado, se le dará, dice, más el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. A uno se le dio una mina, tenía, pero como no negoció, le será quitado eso. ¿Y cómo quedará? Totalmente descalificado. Hermanos, cuidémonos en este sentido. Volvamos otra vez allá a Tesalonicenses y veamos esto, hermanos, con paciencia, con paciencia. Cuando él dice en Juan 14, del 1 al 3, que va a tomarnos a él mismo. Imagínense aquí viendo lo de la parábola que acabamos de estar viendo. ¿Qué le vamos a dar al Señor? Lo que Él nos ha dado. Pero también esto que nos ha dado debe estar aumentado. No podemos quedarnos, hermanos, solo con lo que recibimos. Debemos negociar, debe haber cosecha, debe haber fruto, para que cuando el Señor venga tengamos que ofrecerle al Señor en su venida. Un cuerpo glorificado, un cuerpo restaurado, hermano, un hombre, una mujer que ha sido transformado, cambiado. Él nos dio la vida, nos dio este cuerpo que tenemos, pero debe ser proyectado a una perfección. Debemos permitir que el Espíritu Santo nos ayude a tener una restauración plena hasta que se manifieste Cristo en nosotros. Francamente, la ganancia en nosotros es Cristo mismo. Así de sencillo. La palabra para tomar para sí mismo es la palabra neu. Significa preferir,
significa escoger. La raíz de esta palabra es la palabra airo, que significa recoger. Y ustedes verán, volviendo allá a Mateo, capítulo 24. Vamos, por favor, para ir concluyendo. Capítulo 24 de Mateo. Aquí en el versículo 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. Y juntarán a sus escogidos, juntarán, recogerán, atraerán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Usted puede subrayar ahí, escogidos. Es muy importante. Allá en la parábola que vimos de Lucas 19, dice que hay tres clases de siervos, pero esos siervos son escogidos por el Señor. Y viene el día en su regreso cuando son juntados sus escogidos y entregan cuentas. Y nosotros sabemos porque es un versículo que manejamos. Inclusive algunos lo usan de una forma incorrecta. Cuando son señalados por andar desordenadamente. Dicen, bueno, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Lo que no les han enseñado y no han aprendido es que además de ser llamados y escogidos, necesitamos ser fieles. Como vimos, como el Señor dice, benditos, venid benditos de mi Padre. Benditos de mi Padre, escogidos de mi Padre. Entren al reino preparado por Él. Escogidos para heredar el reino. Para eso hemos sido escogidos nosotros. Pero llegaremos allá no solo por ser escogidos, sino por ser fieles. Yo les animo, hermanos, a que consideremos esto. Repito, él viene con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Dice que descenderá del cielo, no de otro lado. Él viene en las nubes, dice uno de los evangelios, en otro dice en una nube. Descenderá del cielo. Y como resultado de esto, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Estoy viendo el versículo 16. Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué significa esto? Lo he dicho antes. Porque aquí no solamente es de estar muerto en Cristo, también se requiere estar vivo en Cristo. Tenemos que experimentar las dos cosas. Si hay un lugar para donde nosotros podemos refugiarnos y ya no tener, por decirlo así, una actitud en la que nosotros estemos, como dijera, mezclando las cosas. Por un lado, sí, yo con Cristo y cuando me conviene me voy hacia otro sentido. No puede ser, hermanos. Si estamos muertos para el mundo, debemos estar vivos para Cristo. Y dice aquí que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuántos quieren ser primero? ¿Cuántos de nosotros queremos ser primero? Notemos aquí que la condición para ser primero. Hay mucha gente en las iglesias que le gusta ser primero. En el mundo la gente está buscando ser el más importante. El que esté a la cabeza de la cola. El que quiere protagonismo, el que quiere publicidad, el que quiere ser el más grande, el más importante. Hay un lugar donde eso es permitido. Porque dice aquí, los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay un orden en eso. Pero para poder ser el primero, necesito estar muerto en Cristo. No podré ser el primero si no estoy muerto en Cristo.